Askyurkipan takanitaki. Askirukunipai tichiri. Askiriki panaya Ibanaya tichiri. tichiri. Panaya tichiri. Waliki kallantañan aymarieta kawimpi. ¿Ya? Takeni, micrófono na cantea sipjam, enciendan sus micrófonos. Ya. Chakuch, waliki. Espérame un segundo. Ya, takeni, enciendan sus micrófonos. Takeni, maya, paya, kimsa. Wari, wawi, Kawiku wawi, hiwawawi, wari, wari wawi, wawi, tawikun, wiku wawi. wawi, hiwawawi, Aukini, taikani, kinirista, taikanirista, uywarap, dasma, akakolu, sakayakoyu, sahatstat, Maki. Akakoyun, Koyun sakaya koyun sakayakoyun, stat Wari wari wawi Wait. wawi Kutika. tinha kitasma Wari, Wari wawi wawi. wawi tinha kitasma Kutihatikasma. Inig wawi, imin wawi Wawi. tatakan wawa Haki wawa. pahatstat Pahatat maki. Imig wawi, wawi taken tahakan wawa, wawa pahatstat koriniris Ista koniris kulista uivasisma. koriniris Ininis koniris kolkonista. Uy, wasiskirisma wasiskirisma. Waliki. Walik con Waliki Helindapa, ¿ya? etichi. Bien, Callantañani, ¿ya? Estamos con lo que son los números, ¿no ven? Números. Hemos hecho algunas preguntas para saber más lo que son los números, ¿ya? Los números. Ahora vamos a complementar los números y luego vamos a seguir con tema de conversaciones, ¿ya? A ver, por si acaso me voy a asegurar. Todos están en tema de los números, ¿no? Todos saben lo que son los números, ¿ya? A ver, voy a decir un número cualquiera, ¿ya? Lidia Mamani, Cuyaca Lidia Mamani, 17. Tunka, colon, sexto, colon. Ya, falta practicar. Erika Claudia Colque, 21. Tunka pa colpones. Tunka. Falta practicar Erika. O Rosa Oviedo, 35. Kinsatunka Pisjani. Ok, muy bien. Lisbeth, 58. Y practicar Lisbeth. Eddie Grover, 63. Sohtatunka Kimsani. Ok, Gualeque. A ver, Elder Núñez, 74. Elder Núñez no ha practicado. Feliciana Chura Mamani, 121. Pataka, no, papataca, No, ¿ciento cuánto dijo? Disculpe. 121. Ya, pataca, patung, mayani. Ok, patrón, coño, muy bien. Melissa Castellón, 1020. Patunca. 1020.
No practicó. Miriam Maldonado, 2025. Eso lo voy a preparar para mi hija, no sé, unos huevitos, ¿no? No ha practicado números. Y ahora, no sé qué van a hacer. Ya, ni modo. Igual van a tener que aprender igual nomás. Números ordinales. Números ordinales en Aymara. Ya sabemos números naturales que serían del 1 al 10 y los números conjugados, ¿no ve? Ya saben. Ahora, lo que son los números ordinales, vamos a aprender. Está en la página 55 en adelante del libro, ¿ya? Wikuchir Hakunaka, así también se denomina, ¿ya? Wikuchir, Chimpur, Hakunaka, ¿no? Entonces, Wikuchaña es señalar, ¿no? Entonces, Wikuchir Hakunaka, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí está. Ahora, para saber esto, lo que son números ordinales, simplemente tenemos que saber lo que son los números, ¿no? Y simplemente decir lo siguiente. Si un cualquier número termina en la vocal A o termina en la vocal I, este vocal vamos a reemplazar por iri, ¿ya? Iri. Si la vocal, o perdón, si el número termina en la vocal U, entonces simplemente vamos a reemplazar por uri, ¿ya? Uri. Sí. Ahora, para nosotros, números ordinales es primero, segundo, tercero, ¿no? Etcétera, ¿no ve? Eso es números ordinales. Entonces, esto, digamos, primero, ¿no ve? Queremos decir primero, entonces simplemente escribimos maya, ¿no ve? Maya. ¿Qué es maya? Uno. Ahora Uno. aquí dice, ¿no? Si el número termina en A o en I, esa vocal se reemplaza por IRI. Entonces, esto termina en vocal A. Mayiri. Entonces reemplazamos por Mayiri. IRI. Entonces vamos a decir Mayiri. ¿Ve? Entonces, paya igual termina en la vocal A, ¿no ve? Entonces vamos a decir Mayiri. IRI. ¿Ve? Kimsa igual No es termina en, ya ¿ve? tichiri no es payiri. Ya, Payiri. paya, ¿no? Kimsiri. Payiri, está. Kimsa, ¿ve? Entonces esto igual Sí. reemplazamos por Kimsiri, ¿sí? A ver, escriban hasta el décimo. Ertaquene, Kertapam, hasta el décimo. Ya, Kertapam, Kertapam, Kertapam. Sete es el calco, Pacalpuri, 8, Quinza Pacalpu, Quinza Pacalpu, Quinza Pacalpuri, 9, Yatunca. Yatunca es igual a Yatunquiri. Listo, ya. 10. Ya, te voy a ver, ¿qué te sabe? Uyarane,
Lola Daisy Jiménez. Sí, Del dígame. primero al 10º. Lea Ya, su ya, números ordinales. primero, Mayiri, segundo, Payiri, tercero, Kinsiri, cuarto, Pusiri, quinto, Piskiri, sexto, Soktiri, séptimo, Pacalcuri, octavo, Kimsa, Pacalcuri, Curi, porque es Uri, ya, 9, Yatunkiri, 10, Tunkiri. Ok, Waleki. Ahora uno más. Shirley Corane. Villarane. Lea sus números ordinales. Ya. Mayiri, primero. Segundo, Payiri. Tercero, Kinsiri. Cuarto, Pusiri. Quinto, Peskiri. Sexto, Sohtiri. Séptimo, Pacalcori. Octavo, Quimsacalcori. Noveno, Yatunkiri. Y décimo, Tunkiri. Ok, Waleki Puneu. Muy bien. Paisumayatichiri. Bien, esos son los números ordinales. Ahora, los números ordinales solamente es hasta el 10º o puede seguir. Puedes seguir, claro. Pueden seguir. Puedes que seguir, ¿no ve? 11º, 12º, 10º, ¿no ve? Igualito en Aymara, ¿sí? Entonces recuerden, ¿no ve? Ya todos ya terminan en ni, ¿no ve? Entonces, ¿en qué va a terminar? En iri o en uri. Iri. Iri. ¿Cómo va a ser 11º? Tunka Mayiri. Tunkamayeniri. Tunkamayeniri yatichiri. Claro que sí, o sea, no cambiamos nada, ¿no es? Sigue la terminación, solo la vocal la que cuenta. ¿Ya? Mayaniri, no Mayiri. Mayaniri. ¿Ya? Porque Tunca Mayani es 11, ¿no ve? Entonces, 11º sería Tunca Mayaniri. Mayaniri. 12º, Tunca Payaniri. ¿Ya? 13º, Tunca Kimsaniri. ¿No ve? Escriban hasta el 20º. Hasta el 20º. Ay, 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 ay. Vigésimo. Vigésimo. 12, Tunka, Payaniri. Se le escucha, compañera. Está su audio prendido. Perdón. Ya, me dicen si terminan. Me dicen. No se van a olvidar de la diéresis, ¿ya? Ya, Tichiri. Vale, que a ver, Hasta el, Ollaranem. ya. Tunka Mayaniri, Tunka Payaniri, Tunka Kimsaniri, Kimsanayiri. 14, Tunka Pusinayiri. ¿Por qué na? ¿De dónde sale esa ahora? No, la 14, Por eso, Tunka ¿de dónde? Pusiniri. ¿Ah? Ah, ya, ahora está bien, 15, ya. Tunka Piscaniri. 16, Tunka Soktaniri. 17, Tunka Yatunkaniri. No, 17 no es Tungliatunganiri. Ah, no, Pacalcuniri. Me he Ok, equivocado. 18, Tunka Kimsa Pacalcuniri. no, Y no es 19, 18 no es Kimsa Pacalcuniri. No. A ver, ¿cómo se dice 8? Quinzapacalco se dice 18. No, Perdón, 8. 8 no, es Pacalcu. Quimtacalco. Quinzapacalco es 8. no. Su Es 8. número, vea la grabación de la anterior clase o su libro. 15, Quinzacalcuri.
Ok, continúa a ver. Kimsa calcuni. Tunka Kimsa calcuni es 18, ¿está bien? Sí, ahora, ¿cómo sería el número ordinal? Tunka Kimsa calcuniri. Ok, Ya. Y 19 Tunka ya Tunkaniri. Ah, me está confundiendo. Ya. 20. Vigésimo es pues patunka niri. ¿Cómo? Patunkiri. Ok, Patunkiri. 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 ¿Ya? Sí. Walik, muy bien. Paisuma ya tichiri. ¿Todos han terminado? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Profesor, ¿cuál es la forma correcta de decir 18º? Me Ya, perdí ahí. ¿cómo se dice 18? Tunca, Kimsa. Tunka Kimsa Kalkuri. 18º. Kimsa. Kimsa Kalkuniri. Ah, ya. No, no, número Jalpuniri. 18 normal. A ver, ¿cómo se dice número 18? No ordinal. 18 es Tunca, Kimsa, Jalpuni. Ok. Kimsa Kalkoni. Termina en vocal I. ¿Eso por qué reemplazas? Ah, Iri. Iri. Ah, ya. Entonces, ¿cómo sería número ordinal? Kim Décimo Tunka Tunca, Kimsa octavo. entonces Kalkuniri. sería Tunca, Kimsa, Jalpuniri. Ok. ¿Eso es lo correcto? Sí. Ya. Ya, Kalkoniri. ya. Solamente la vocal, la última vocal tiene que reemplazar de esta forma. O sea, no tiene que hacer absolutamente nada. ¿Me dejo entender, no ve? Ya. ¿Sí? Entonces, si la última vocal del número es A o es I, pues reemplazan por IRI. Iri. Si la última vocal es U, entonces simplemente colocan URI. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Quizá ya tichiri. Kisa. Ya. Muy Quizá. bien. Ahora vamos a hablar de filosofía, ¿ya? ¿Han escuchado una famosa frase? Nair Kep Untasau Sarnakat. ¿Han escuchado? No, Y no, anda adelante no, y atrás sí. vas a caminar, ¿no? Ya, pero ¿han escuchado? ¿Sí o no? Yo no, Yatichiri. Anelu ya ¿No? tichiri. Es ¿Lo una puedes escribir, frase Yatichiri, por favor? célebre en Aymara, ¿ya? Ahora, ¿por qué les digo? Por lo siguiente, ¿ya? Dice, Nair, Kep, Untasau, Sarnaqap, ¿ya? Nair, Kep, Untasau, Sarnaqap, ¿sí? Ahora, Naira, ¿alguien sabe qué es Naira? Ojo, Ojo. ojo Ya, adelante. ojo, Delante. ya, Ah, no. delante, ya. Ahora, Kepa, Atrás. atrás, ¿no? Eh, Mirando sería Vintasau. Ah, no. Apsa. entonces, aquí me falta, espera, sí, ¿no? Atrás, ¿ya? Entonces, muchas veces esto lo traducen literalmente, ¿ya? Nair Kep, ¿no ve? Entonces, Naira es antes, ¿no ve? Ujú. O Naira en este caso va a ser pasado, ¿sí? Pasado. Jepa, en todo caso, esto ponen como delante, ¿no ve? Delante, como estamos viendo, delante. Entonces, más o menos lo traducen así. Mirando, mirando delante, delante, esto como futuro,
futuro, mirando delante y pasado, pasado, van a caminar, ¿ya? Así traduce uno que no tiene noción de lo que es el Aymara, ¿ya? Ahora, ¿por qué y por qué les hablo esto? Sí, ha salido una conferencia así tremenda, pero interpretando el Aymara de esta forma. Lo que quiero decirles es que el Aymara como tal tiene diferentes connotaciones, ¿no? Y el primer día les había dicho, ¿no? Cuando estudien, aprendan Aymara, no solamente es lo que las lecciones, lo que les enseño yo, sino tiene que aprender la parte cultural, ¿ya? Entonces, pensar como el Aymara, por ejemplo, algún momento cuando yo aprendía o quería aprender inglés, me decían, tienes que pensar en inglés, me decían. Entonces, yo no entendía a qué se refería, ¿no? Entonces, en Aymara es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, en Aymara no es esta la traducción, ¿sí? Si alguien está viendo, se debe estar riendo de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Naira, si bien parece delante, ¿no? Y Jepa, lo que ya ha quedado, Naira es el pasado, ¿sí? Naira es el pasado. Y Jepa es el futuro, ¿sí? Por eso, mirando futuro y atrás vas a caminar, digamos, entonces no da, no es esa la interpretación, la traducción, es de esta forma, ¿no? Mirando el pasado y mirando el futuro, vas a caminar o hay que caminar. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando decimos Naira, esto tiene que ver con lo que es primero, ¿ya? Primero, ¿sí? Entonces, primero, por ejemplo, digamos, estamos contando, ¿no? Mayiri, Payiri, Kimsiri, ¿no ve? Entonces, Mayiri es primero, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, llega el número 10, ¿sí? Llega el número 10. El número uno, ¿qué era? ¿Pasado es futuro? Pasado. Pasado. Pasado, porque ya ha Pasado. llegado. Estamos en el número 10. ¿No ve? Jepa, que sería último. ¿Me dejo entender? Pero en contexto filosófico, si quieren. Jepa, si bien es último, es lo que viene. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, estos aspectos hay que tener también en cuenta cuando estudiamos un idioma, en este caso el Aymara, ¿ya? Entonces, Mayir, y si bien es primero para nosotros, también puede ser lo pasado, ¿sí? Lo pasado, ¿no? Y después los que siguen van a ser el futuro, el Jepa, el último, ¿sí? Porque eso es lo que viene, eso es lo que todavía no lo hemos visto, ¿ya? Entonces, Naira es pasado, no es adelante, no es futuro, sino Jepa es el futuro. Jepa es el que viene, el que va a llegar, ¿no ve? Entonces, eso como complemento para aprender también lo que son los números ordinales. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario respecto a esto? ¿Puede poner un ejemplo en una oración, Yatichiri? Porque la verdad que no la he entendido muy bien. ¿Qué quieres que ponga como ejemplo? Maestro, en todo caso, la traducción correcta, ¿cuál es? ¿Esta mirando adelante y pasado van a caminar? Sí, es. Mm, No sería así, pasando el no, pasando el pasado y futuro hay que vivir, no, viendo el pasado y futuro hay que vivir. sí, ¿Cuál sería la traducción correcta? ya, por eso aquí les he puesto, ¿no ve? Pasado, futuro. Entonces, mirando el pasado y mirando el futuro, hay que caminar, van a caminar. ¿Me dejo entender? Entonces, lo Mm, que quiero que entiendan, este es Naira, ¿no ve? Y Kepa. Entonces, por ejemplo, en vez de, por ejemplo, puedo colocar, por ejemplo, Nairiri,
Nairiri. Nairiri. Nairiri también es primero. ¿Sí? También es primero. Nairiri. ¿Sí? El número ordinal. Ahora, esto vendría de lo que es Naira. ¿Ve? Naira. Naira que hemos dicho que es ojo, ¿no ve? ¿Sí? Y el ojo está adelante, ¿no ve? ¿Sí? Adelante. Ahí dice Naya. Naira. Profesor, Oh, yo Naira, tengo aquí falta la R. otra consultita, pero es respecto a la escritura. Por qué no escribimos completo en la oración Naira y Kepa? ¿Por qué no le ponemos la A? ¿Así se escribe? Pero con edición, pues Naira, Pepa, Untasausa, no capata, ¿no ve? Sí, Ya lo les que me he refiero hablado de es que esto, ¿no ve? si yo leo un libro, por ejemplo, Naira, voy a encontrar sin la A. ¿Así es? No, pues Naira, ¿qué hemos dicho que es? Ojo. Ojo. Pero cuando se escribe hay edición vocálica, ¿me dejo entender? Sí, esa era mi pregunta. Ya. O sea, Entonces la edición vocálica va a ir en todos, excepto en la última palabra, en el Aymara. Esto va a ser completo, ¿me dejo entender? Entonces, por ejemplo, aquí falta la A, aquí está la A, Jepa, aquí la A, Untasawa, ¿no ve? Todito está con edición vocálica, ¿me dejo entender? así vamos a encontrar entonces cuando leamos un libro, sin las Ya, pero hemos vocales. dicho hay dos corrientes, ¿no ve? Estabas en la primera clase. Hemos dicho que hay dos corrientes en cuanto a la escritura de lo que es el idioma aymara. Uno, que escribimos con edición vocálica y dos, que escriben con todas las vocales. Y yo les he dicho que estoy en la primera corriente. Luego les explico por qué les he dicho, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Ya, sí, comprendido, profesor. Muy Muchas bien. gracias. Ya, seguimos aquí. Entonces, Naira, que es ojo, puede significar adelante, ¿no ve? Porque los ojos están adelante, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, como Naira, como es adelante, traducen esto como futuro, ¿sí? Futuro. Pero Naira como tal es pasado. Naira Pacha, ¿alguna vez han escuchado? Nairaja. O Nairaja. Naira Jaque, ¿han escuchado? ¿No ve? O Entonces, Nairaja. O simplemente es Nairaja. pasado, antepasado. Eso significa, entonces, Naira como tal no es futuro. ¿Sí? No es lo que viene, sino es el pasado como tal. Lo que ya hemos vivido, lo que ya hemos visto, eso es Naira, ¿ya? Esta frase siempre tiene esa contradicción, ¿no? Entonces muchas veces uno interpreta como en español, ¿no? Pero no, esto tiene su connotación, por eso mismo ahora le estoy explicando eso, ¿ya? Está claro, ¿no ve? Hanas que haya hanich. Yatichiri, entonces Naira tiene una connotación que debemos tenerlo presente como pasado y a la vez como futuro. No, 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 solamente como pasado. Ah, como pasado. ¿Sí? Es Pero como pasado. pasado para tenerlo, es un término, es algo filosófico realmente, ¿no? Sí, sí, Principio, sí. como un inicio más o menos, ¿no? Exacto, como Naira, un inicio, pero que el ya ha inicio, pasado, ¿ve? claro, claro. El inicio de una cultura, el inicio de una vida con todas las experiencias pasadas, yo pienso que se puede traducir mirando adelante y atrás, debes caminar, algo así, ¿no es cierto? Sí, pero ahora no es delante, ¿no ve? Mirando el pasado, ¿sí? Entonces, Lo como que el se ha dicho que vivido. dice Ñatichiri, que si, o sea, tienes que conocer tu historia, tu pasado, para Ajá. forjar tu futuro, ¿no? Una cosa así. Exacto, eso es lo que significa, ¿no? Pero ahora muchas veces lo traducen de distinta forma, por eso mismo ahora le estoy indicando eso, ¿no? Solamente aquí para que tengamos bien claro algunas cosas que son importantes de la Aymara, ¿ya?
Les voy a pasar ahí un evento, y creo que ya ha pasado, pero creo que hay algún video en YouTube, y lo interpretan mal de esta forma, o sea, no lo hacen bien, ¿no? Entonces, para que no cometamos esos errores, por ejemplo, culturalmente es interesante esto, ¿ya? Y filósofos, sociólogos famosos cometen este error, ¿no? Entonces, muchas veces ellos son académicos, ¿no? Entonces, solamente interpretan como les parece, ¿no? Pero interpretar algo requiere también conocer, saber, ¿no? ¿No? ¿Cuál es el sentido eh, de lo que es la significación, ¿no? Entonces, no es tan literal en el Aymara, hemos dicho, ¿no ve? Sino tiene que ver con interpretar, ¿ya? Sentí una consulta. Sí, Ahí estamos hablando, por ejemplo, en el aspecto filosófico de ver el mundo ya, ¿no? Entonces, ajá, si hablamos la vida diaria, por ejemplo, si yo quiero decir a mis pequeños hijos cuando van a la escuela, hijitos, van con cuidado, ¿no? Mirando para adelante, para atrás de los peligros, vas andando al colegio o vas yendo al colegio. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería? ya. A ver, ahí entra otra palabra famosa. Y esto es igual filosófico, ¿ya? Les voy a compartir un libro. Hay una palabra amuyaña, amuyaña. ¿Alguien sabe qué significa esto? Pensar. Darse cuenta. Darse cuenta, Darse cuenta. ¿sí? Darse cuenta. Sí, eso sería una interpretación, ¿no? Entonces, ¿cómo dicen, por ejemplo, vas a andar con cuidado, vas a ir con cuidado, ¿no? Dicen amuyam piu sarata, ¿no? Aquí estoy diciendo, con cuidado vas a ir, ¿sí? Amuyam piu sarata, ¿sí? Entonces, esto es, vas a ir con cuidado, ¿sí? Ahora, esto va más allá del cuidado, filosóficamente, si hablamos filosóficamente, va más allá. Pero así, una interpretación así sería, vas a andar con cuidado, o vas a ir, Sarata es ir, ¿no ve? Entonces, con cuidado vas a ir, eso va a significar, ¿ya? Ahora, lo que Profesor, dices, ¿no? Entonces, por ejemplo, vas a ir con cuidado, vas a mirar atrás, vas a mirar adelante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? A muy amplio Sarata. em, Por ejemplo, yo podría decir de forma general, taqueto, uñatataseo, sarata, ¿no? A todo lado te vas a fijar, vas a ir, ¿no? Pues muchas veces en el campo, por ejemplo, hay perros, ¿no ve? Entonces, hay que estar mirando a todo lado, ¿no ve? Entonces, taquetoque va a ser todos los lados. Ahora quiero decir, vas a mirar adelante, pero además también vas a mirar atrás, ¿no? Ah, en ese caso, jepa o jepaja va a ser atrás. ¿Ya? Pero en el sentido de que estamos hablando de una ubicación. Me dejo entender, por ejemplo, esta es una casa aquí, ¿ya? Esta es una casa, digamos, ¿ya? Entonces, esta es la puerta, ¿no? Entonces, esta la fachada va a ser Nairakata. ¿Me dejo entender? Adelante. Nairakata. Esto va a ser adelante. Y atrás, ¿no ves? La parte de atrás va a ser Tepaja. Tepaja. Esto es diéresis, por ejemplo. Paja, ¿sí? Atrás. Entonces, Nairakat uintasa, Jepaj untasao sarata. ¿Me dejo entender? Pero ahí es literal, Jepaja, atrás. Me dejo entender, ¿no ve? Pero cuando hablamos de lugares específicos, como una ubicación, digamos, ¿no ve? Pero si hablamos de forma filosófico, tiene ya otra connotación. ¿Se han dado cuenta? Sí, entonces esto es lo que interpretan muchos, ¿no? Así interpretan esto, pero no es en realidad de esa forma. ¿Ya? ¿Alguna entonces, pregunta? no sé, tal vez, pero pues se puede decir, Nairaham, Kepaham, Untasao Sarata, puede ser también. ¿Sí? Nairakat, Jepaj, Untasao, Nairakat, Jepaj, Untasao, Sarata, ¿no ve? Entonces ahí estoy diciendo
textualmente que va a mirar adelante, que va a mirar atrás para ir, ¿no ve? Entonces está yendo con cuidado, ¿sí? Ujú. Puede ser Nairajam, Kipaham también. Claro, o Ujú, sea, es tu delante, digamos, Nairajam, ujú. Nairajama, digamos, o Nairajam. Así es. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bien, eso entonces como paréntesis, les voy a compartir alguna información en relación a esto para que puedan profundizar. ¿Ya? Hasta ahí el tema de lo que son los números. Ahora estamos viendo lo que son los números ordinales, ¿no? Entonces aquí los números ordinales básicamente utilizamos para señalar lugares, ¿no ve? Entonces, puede ser, por ejemplo, en un discurso, podemos hacer en una competencia, ¿no? En diferentes circunstancias utilizamos lo que son los números ordinales, ¿ya? Entonces ya sabemos cómo se escriben los números ordinales. Por ejemplo, en un discurso, ¿no? Mayirin Sanmunta, Mayiri, ¿no ve? Primero quiero decir, ¿no ve? Payirin ¿no? Y en segundo, ¿no? Pues va a ir Kim Siri, ¿no? Entonces puedo utilizar, ¿no? También puedo utilizar en una competencia, digamos, ¿no? Mairi, Atip Ireja, ¿no? No sé, ¿no? Entonces puedo utilizar en diferentes contextos estos números ordinales. Entonces, igual que en los números, ¿no? Apréndanse mínimamente hasta el 10. Ni siquiera apréndanse, sino apréndanse esto, ¿no? Si saben números y saben esto, ya saben los números ordinales, ¿no? No necesitan aprender, porque ya saben supuestamente los números, ¿no? Entonces solamente tienen en cuenta lo que son las terminaciones como tal, ¿ya? Tichiri, Eh, sí, ¿alguien ya- quería preguntar? yo ya Tichiri. Por favor, entonces, generalmente, cuando ahora escuchamos un discurso, eh, generalmente la gente dice primeramente, ¿no? Mm, Cuando el discurso dice primeramente. Y en español no suena tan bien porque no hay segundamente, terceramente. O sea, en un ujú. discurso. Entonces, eso viene del Aymara, porque si en el Aymara hay primeramente, segundamente, terceramente, eso sería, digamos, una transliteración en el idioma. Sí, en Aymara Ah, sí se puede decir. claro, en Aymara, Mairin Montua, Pairin Montua, Kimsirin Montua, sí puedo decir, como primeramente, segundamente, terceramente, cuartamente, quintamente, puedo decir en Aymara. ¿Ya? ah, ¿Ya? claro, porque en español ya no suena igual, ¿no? No hay Sí, primeramente. en español no va a ser. Entonces, en español, pues el primero, posteriormente, ¿no? Seguidamente, ¿no? Utilizamos otros conectores, ¿no? En Entonces, Aymara esto es sí puedo utilizar los números ordinales para ordenar, por ejemplo, mi discurso. Por eso decía, ¿no? El discurso. ¿Ya? Paisuma, Paisuma. Ya. Oleg. Ahora, ¿cuáles son las últimas preguntas que hemos formulado con cantidad? Pauka, Eh, ¿cuál era? con cantidad. Jauja Maraniza. Ah, ya. Segunda persona. Tercera persona. ¿Nada más hemos hecho? Hemos hecho, hemos hecho con Jumaj Cauca Moranita, En primera persona, Moranita. Maranitaza con la primera en primera persona. y también con la tercera. Con la primera y con la tercera, profesor. Nada más, ¿no ven? Isa, Ya. Ya. Ahí están las dos preguntas, ¿no? Juma Cauca Maranitasa, Jupa Cauca Maranisa. La diferencia que hemos dicho es tercera. el sufijo ta. ¿Lo Ya ven? está. Aquí Sí. tiene sufijo ta, aquí ya no tiene sufijo ta, ya no hay. Entonces, este es en segunda, este es en tercera persona. La respuesta es exactamente lo mismo, ¿no ven? La respuesta llegaría a ser de la siguiente manera, Naya, ¿no? Nayaj, ¿no ven?
no Tatunka sé, pusini Tatunka maranitwa. Pusini Maranitwa, ¿no ve? Mara, ¿no ve? Ta, ¿no ve? Elisión vocálica. Maranitwa, ¿no ve? Pues en vez de decir ta, solamente pronunciamos la T, ¿no? Maranitwa, ¿ya? Ahora aquí, como no tiene sufijo ta, entonces aquí respondemos de forma directa, ¿no? Upaj, ¿no? Digamos patunca también. Patunca, mara, ni, wa. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos, ¿no ve? ¿Sí? Ahora, Sí, este mara hemos dicho que vamos a cambiar por lo que sea, ¿no ve? Por lo que sea. Aquí, como estoy, si voy a cambiar en la pregunta, en la respuesta, en función a lo que me pregunte, también voy a cambiar, ¿sí? Exactamente lo mismo aquí, que Mara es año, ¿no ve? Entonces aquí está preguntando cuántos años tienes, ¿no ve? Pero yo podría preguntar lo que sea. ¿Cuántos hijos tienes? Kauqa wawanitasa, ¿no? Nayahpa wawanitua, ¿ve? Jupa kauqa wawanisa, jupajpa wawaniwa, ¿no ve? Entonces, simplemente en función a la pregunta de respuesta, esto se va a cambiar. Hasta ahí estamos, ¿correcto? ¿Sí? sí, profesor. Bien, ahora aquí tenemos un pronombre personal, jupa, ¿no ve? Y aquí también tenemos pronombre personal, jupa. Entonces, esto vamos a reemplazar por el sujeto. Entonces, esto vamos a reemplazar por el sujeto. Por ejemplo, en vez de decir jupa, podemos decir cualquier miembro, ¿no? Un sujeto. Por ejemplo, tata, ¿no? Entonces, aquí es jupa, ¿no ve? Él, ¿no ve? Tercera persona. O ella, ¿no ve? Entonces, digamos, le estoy preguntando a alguien, ¿no? Digamos o sea, alguien. Entonces, tatama va a ser tu papá, ¿no ve? Entonces, tatama, en vez de decir jupa, voy a decir tatama. Y normal la terminación X, ¿no ve? Ja, ¿no ve? Tatama, paupa maranisa. Si me ha preguntado tatama, que sería tu papá, entonces la respuesta también va a ir con tata, ¿no? Ahora va a decir tata, ja, ¿ve? Mi papá, ¿sí? Esto es mi, ¿no ve? Esto es papá. Entonces la respuesta, tatajaj, pakaltunka kimsani marani wa. ¿No ve? Entonces, esto en función al sujeto, entonces como estamos viendo, esto también va a ir relacionado de acuerdo al sujeto que estamos utilizando, ¿ya? Ahora aquí no va a ser siempre tata, ¿no ve? Va a ser, puede ser cualquier otro miembro de la familia. O si quieren, incluso pueden ser animales, ¿no? Por ejemplo, puede ser Kisima Kaukawawanisa. ¿Tu gato cuántos bebés tiene? Kisijaj Kimsa Wawaniwa, ¿no? Mi gato tiene 3 crías. ¿Me dejo entender? Entonces también puede ser por animales. En este caso, no hemos visto todavía los animales, entonces vamos a utilizar solamente lo que serían los sujetos como tal. ¿Ya? Entonces, no estamos avanzando, simplemente estamos repasando. Se supone que hasta aquí tienen que tener bien claro la conversación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? ¿Ninguno? Ya, entonces van a seguir practicando lo que son la Diálogo. conversación en base a todas las preguntas que hemos formulado. ¿Ya? Ahora tarea para este fin de semana. La tarea es escribir los números ordinales, ¿ya? Números ordinales del primero al 10º, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Hanati, Hanicha, Kunhamakisa. Profesor, ¿Sí? profesor, yo tenía una consultita para hacerle, pero era cuando estaba reformulando el diálogo. Hay una parte en que a usted se le pregunta los saludos
cuando contestamos, Askirikipa en Cuyaca, por ejemplo, ¿no? Askirikipa y Atichiri. Entonces hay una parte que le preguntamos a usted, Humasti, usted hace ¿Ya? una respuesta, pero como yo no logré entender exactamente qué es lo que usted contesta cuando se le pregunta Humasti. Ah, ya. Me Usted preguntan lo del podría, Kamisaki, ¿no ve? sí, Kamisaki, puede ¿no? Y la escribir, por favor. respuesta Escribir. es Waliki, ¿no ve? Y ahí me preguntan Humasti, ¿no ve? Humasti. Humasti, ¿Usted qué es ¿no lo que ve? contesta? Y yo le digo uka kikpara, Para, wali, para aquí. wali, Igual walikis estoy bien. tua, ¿ya? Uka para aquí significa Para aquí, de la falta misma ahí. forma, Para igualmente, aquí. ¿sí? Igualmente, ¿ve? Oh, Estoy bien. ¿Me dejo entender? oh, Esto ukakik para perfecto, aquí profesor. significa igual, de la misma forma, sí, ¿ya? Por ejemplo, kikpa es igual, de eso viene, ¿ya? Y es la única manera de contestar. No podría haber Oh, otras más, ¿sí? Entonces, humaste, eh, yo puedo decir walik, ¿eh? Bien, pero medio que ya. suena así medio incompleto así en el Aymara, ¿no? Si uno que sabe hablar Aymara es Para aquí. como si les dijera, por ejemplo, ¿cómo te ha ido hoy día, no? En español, ¿no? Entonces yo digo, bien, ¿no? Así más o menos suena. Uno se Y molesta, o sea, ¿cómo te ha ido, no? Se está preguntando, ¿no? ¿Qué cosas ha hecho? Como, no sé, pues, ¿no ve? En español, ¿no ve? Entonces, más o menos así. Entonces, suena así medio cojo correcto, cuando dices, profesor. Muchas Walik, gracias. ¿no? ¿Ya? Sí, ya le Yetichiri, comprendí ya. Sí. Yetichiri, cuando hacen la respuesta para los años, una compañera me está diciendo, por ejemplo, que solamente, pues, si Taikamaja, Sutipaj, Kunasa. Yo puedo decir Pancha, ¿Cómo? Satagua. No te escucha bien. Ahí sí, a ver, uno O más. sea, para la respuesta corta, cuando preguntamos cuál es el nombre de tu mamá, por ejemplo, Ajá, Taikamán, Sutipaj, Kunasa. Entonces yo puedo ajá, decir, en vez de decir Taikaján, Sutipaj, Panchagua, puedo ajá. decir Pancha, Satagua, pero ¿cómo lo Pancha escribo? Satawa o Panchawa igual. ¿Ya? O si Ah, no, ya Puedo entiendo. decir pancha Pero satawa. directamente. Sata, ¿qué es? Satagua, ¿no? Viene Sata de es Suti. Sataña, viene de nombre igual. Dicho, ¿Ya? Pero dicho. viene otra forma de preguntar con Humakun Satatasa, ¿no? Ah, ya, entonces, Humakun Satatasa significa exactamente tú que te llamas, ¿no? Entonces, Nayak Roman Satatwa, ¿no? Es una forma de preguntar y responder. ¿Ya? ¿No sería Exactamente, Jumaskuna Sutinitas, ah? También el suti es otra forma ¿puedes de preguntar. escribirlo? Human sutimaj Escríbalo, por punasa, ¿no? favor. Nayan sutijaj roman. Pero ahí respondo con suti. Pero el sata es igual una forma de preguntar. Humaj kun satatasa, ¿no? Nayaj roman satatua. ¿Me dejo entender? A ver, vamos a escribir. ¿Puedes Entonces, escribirlo, por hemos favor? escrito una forma, ¿no? Human sutimaj punasa, ¿no ve? Esto hemos escrito, ¿no ve? Entonces, Nayan, Sutijaj, Román, ¿no? O hemos dicho, pueden aymarizar, ¿no ve? Román. O Romano, ¿no ve? Entonces está simplemente fonetizado para que podamos agregar el wa, ¿sí? Ahora lo que estoy diciendo, la otra forma de preguntar es satatasa, ¿no? Umaj con sa, ta, sa. ¿Eh? Nayaj, Roman, Sat, Satat, Wa. ¿Eh? Satatasa. ¿Eh? Ahora en tercera persona, ¿esto cómo sería? Kupaj con Satasa. ¿Eh? Kupaj, Ángel, Sata, Wa. ¿Eh? Entonces viene de Sata, ¿no? Como nombre. Entonces la respuesta igual Sata. ¿Eh? Satat, Profesor, Wa. ¿Sí? Sí, Eso me adelante. dice. profesor, la tatasa no es el apodo, ¿No? porque el Aymara, siempre he visto que el Aymara es específico, es directo, es claro.
Entonces, la pregunta siempre ha sido clara. En el caso de Sutimaja dice tu nombre, pero en el caso de Satatasa no es el apodo. No, no. Igual es nombre. Y esto es una variación dialectal. En algunas regiones simplemente esto manejan. ¿Sí? Ahora, en algunas regiones, como en el altiplano, es básicamente esto. ¿Sí? De cualquier forma, exactamente estamos preguntando lo mismo. ¿Ya? Ya. Walik, Shurtukueñanim, Jutir. Pichiri, por Sí, favor, adelante. una última preguntita de mi parte. He oído hablar Hanil Titi y aquí en clase hemos aprendido Hanil Putkituti. Ujú. ¿Está correcto Hanil Titi? ¿Qué significa? Los dos. Por Acá. ejemplo, me preguntan, Humaj, Kauja, Maranitasa, ¿no ve? Entonces, no, Kauja, no, Mara, a ver, vamos a decir Piscinitasa, ¿no? Humaj, Kauja, Piscinitasa. ¿Qué significa? ¿Cuántos gatos tienes? Entonces, yo no tengo gato, entonces, Nayaj, Haniu, Sí. Piscinicti. Primera respuesta, cuando quiero especificar. La segunda hemos dicho, en este caso, el primero hemos dicho, ¿no? De forma general. Haneu, ut, Hituti. ut, ki, tuti. Entonces, esto es no tengo, no tengo. ¿Ya? Esto ahora voy a copiar. Estos dos hemos aprendido, ¿no ve? Entonces dice esto, no tengo. Ahora, el compañero dice, Haneu, ut, kiti, ¿no ve? Eso dijiste, compañero, ¿no ve? No hay. Sí, Ut, ajá, kiti, sí, algo así. ut, kiti. ¿Sí? Haneu, kiti. Esto es no hay. ¿Ves la diferencia? Hay cosas que saben, ahí malas no deben meter, se me están metiendo ¿Ya? ¿Está claro, no ve la diferencia? Muy claro. Claro que Ya. sí. No tengo ¿Ya? y no hay. Tu idioma en Bolivia es diferente, claro que es diferente, pues. Entonces, van a ver, por ejemplo, en las tiendas van a escuchar o en los mercados, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, vendeme pap, haneo tiquit, ¿no? No hay. ¿No? O algunos van a decir, haneo tiquit, no tengo, ¿no? Entonces, depende cuál de estos responde, ¿ya? Haneo tiquituti o haneo tiquiti. Pero si me preguntan, por ejemplo, humacao piscinitasa, yo no puedo decir haneo tiquiti, ¿no? Entonces, si me preguntan, no sé, de otra forma, hay tal vez esto, ¿no? Entonces, hay que saber también responder cuándo de esta forma o cuándo de esta forma, ¿ya? ¿Ya? Walik, takuch tukueñani, ayintoñani, takeni, micrófono, cantesi, pam, enciendan sus micrófonos. Profesor, una última preguntita. ¿Ya Sí. no vamos a cantar los números? Ustedes van a cantar, pero aquí No, en pregunto, ya conjunto, no. Los números, ¿ya no cantamos los números? vamos a cantar, pero nadie canta, anterior hemos visto, parece que nos faltaba practicar, ¿no? Estamos volviendo con estas canciones. Ya vamos a cambiar Ya. también a otras canciones, ¿ya? Está bien, profesor. Gracias. Vale, que takeni maya paya kimsa. Upa kole laha punitwa. Upa choy lahan rapi tuwa. Ni punirti. Kamampi munata. Upa kole lahan rapi tuwa. Ni punirti. Kamampi munata. Yakita Unikasta. Chaya imana si
situ Kawai echawai Ati titu hakarusa hakarusa Ipunila Ipuni Amampi munata Nakitu nati kunyi kasta Kawai sarawati Tikuna Ibuni Amampi munata Niki hiki sinkam takeni hiki sinkamam Sama ya tichiri Kama. Ya, pichiri.